todas maneras, yo os daré una explicación con la columna en la mano, que la tengo aquí, para que entendáis un poquito cómo se genera, por qué se genera una hernia discal. Y qué es lo importante. Al final haremos 4 ejercicios y 4 movilizaciones para que si alguno de vosotros se anima a hacerlas y las molestias disminuirán. Ok, vamos a ver. Esto os tenéis que fijar justo aquí. Estos son los discos intervertebrales. Aquí es donde se forman los problemas cuando se le llama una protusión o una hernia discal. Justo este espacio más cartilaginoso, que es lo que hace de amortiguador entre dos vértebras, entre dos segmentos, entre dos vértebras. Entonces, problemas principales que provocan y que generan a nivel de desgaste del disco. Cuando le damos la vuelta, ahora esta seríamos, visualizáis vosotros mismos laterales, cuando te sobra un volumen abdominal, que nos sobran un poco de kilos en el abdomen, la lumbar tiene una tendencia a hacer este gesto. Se hunde de atrás y se anterioriza hacia adelante. Con lo cual ya tenemos un problema inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que por aquí delante no tiene ningún peso. Todo el peso pasa a la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Estos se llaman cuerpos vertebrales. Y al pasar el peso por detrás, ¿qué tenemos? Que el disco se produce un efecto de cizalla. Se machaca por aquí detrás. Entonces, por ahí detrás tiene una tendencia a acizallarse. ¿Y esto por qué? Porque está formado por agua. Hay un llamado núcleo pulposo, que es el centro, que es el principal amortiguador que aguanta todo el peso, y lo envuelve lo que es el llamado anillo fibroso. Ese anillo fibroso está formado por fibras, que son como unas fibras que contienen el agua del centro del disco intervertebral. Y esto se rompe. Se va rompiendo estas fibras van a atravesar, el agua del núcleo pulposo va atravesando las fibras hasta que se provoca lo que es aquí una hernia. Esto ya sería una hernia discal que, si la tuviéramos aquí delante, podría tocar realmente a lo que es esto amarillo, que esto es el nervio, que podría ser un nervio ciático. ¿Qué es lo que provoca más esta situación? El sobrepeso y la falta de volumen abdominal, volumen, el tono muscular de los glúteos y los llamados músculos isquiotibiales. Y también por delante tenemos desde la última costilla hasta la parte superior del pubis, van los llamados rectos abdominales. ¿Y por qué es importante tener esta musculatura tensa? Porque entonces la cadera tiene una fijación automática, que lo que generamos es este movimiento. O sea que abrimos y hacemos este movimiento. Si tú no tienes tono abdominal, la cadera se va para atrás. Y si se va para atrás, otra vez acizallamos y machacamos todos los discos de las lumbares. ¿Y cuál es el que sufre más? Sobre todo en la L5. La L5 es la última vértebra lumbar y es justo aquí abajo.
Aquí es donde se generan y se producen los mayores desgastes. ¿Por qué? Porque tenemos todo el peso del cuerpo que viene a raíz del cráneo, viene hacia abajo y a medida que la columna va bajando más, las vértebras son más anchas. Y son más anchas por una razón muy lógica, porque tenemos todo el peso que va a parar aquí abajo. ¿Y qué pasa cuando llega el peso aquí abajo? Porque primero este disco es el que sufre más. Si le damos la vuelta, este es el último disco, que es el que sufre más las hernias discales. Los pinzamientos a nivel discal están más aquí abajo que no tanto aquí arriba, porque el peso está más distribuido aquí abajo y los problemas están más por el peso. ¿Y de qué se encarga la pelvis? La pelvis se encarga de distribuir todo el peso que baja por el centro a partes iguales. Si por ejemplo son 80 kilos que tú pesas, debería de poderse repartir 40 kilos y 40 kilos. Pero esto es raro que suceda siempre al 100%. A partir de aquí, ¿por qué? Porque tenemos siempre una pequeña desviación por la postura, por el trabajo, por el poco tono muscular de un lado y del otro. Aquí abajo no llega el peso bien repartido y siempre queda más el peso hacia un lado o más hacia el otro. Nunca está centrado. ¿Y qué es lo importante para que esto suceda correctamente, para que el peso se reparta por partes iguales? La musculatura superior, el tórax, la musculatura de la espalda, porque si tienes buen tono muscular a un lado y al otro, los brazos, las escápulas, aquí abajo llegará el peso bien repartido y repartirás mejor el peso a ambas piernas. Aquí estaría una pierna y aquí estaría la otra pierna, que puede provocar también el peso mal repartido, problemas de cadera, desgastes de mayor intensidad aquí dentro. Aquí es donde va el hueso llamado fémur y aquí estaría el otro. Desgastamos mal el cartílago que va aquí dentro, que sería el hueso fémur con su cartílago. Es mucho más importante de lo que la gente se piensa el tener, por ejemplo, sobrepeso. Es muy importante no tenerlo y hacer el ejercicio adecuado, sobre todo de los músculos que vamos a tonificar al final de este directo. Vamos a hacer 4 movilizaciones por si tienes una ciática, liberar esa presión del nervio ciático y además 5 ejercicios guiados para tonificar esta musculatura llamada los rectos abdominales, los glúteos, ambos glúteos, aquí estaría un glúteo, aquí estaría el otro, y luego los isquiotibiales que van cogidos de aquí a la parte posterior de la rodilla. Así que es muy importante entender de que un disco intervertebral no se regenera. Es un error pensar de que si lo tengo gastado se va a volver a regenerar. No se regenera. Hay infiltraciones y hay variantes, pero esto ya es maneras de compensar para que se reduzca la aceleración que tiene el desgaste propio que tiene nuestro cuerpo. Y esto es una artrosis. En este caso estamos hablando de una artrosis lumbar. Puede ser una artrosis en un hombro, puede ser una artrosis en un codo, en cervicales, aquí arriba, en dorsales, pero en este caso se llamaría de tipo desgaste en lumbar. No se regeneran los cartílagos ni los discos. Lo que hayas perdido, sobre todo, que no lo he comentado, el impacto. Si haces impacto y además te sobra volumen abdominal, tienes un exceso de kilos de peso, vas a cizallar mucho más las lumbares y vas a tener
muchas más posibilidades de que te pase esto. Así que, ¿cuál es el resumen de todo lo que acabo de decir? Pues que tienes que tonificar los isquiotibiales, los glúteos, los rectos abdominales y que no te sobre el volumen abdominal. Si te sobran kilos, vas a ayudar y provocar a que tengas una hernia discal, una protusión o mayor, aunque no tengas esta situación, puede generar un desgaste mayor de la persona que sí que tiene tono muscular y que no le sobra peso. Así que hasta aquí podemos llegar a entender de que esto es una articulación que sufre y sufre bastante y sufre más por el sobrepeso que no tanto por la falta de tono muscular. La combinación de los dos tendríamos el problema añadido. Así que tenemos el problema de que tenemos que entender otra cosa más. Estas 5 lumbares, las 5 lumbares no tienen costillas. Las costillas están en la parte superior, en las 12 vértebras dorsales. Aquí arriba tenemos 6 cervicales que tampoco tienen ningún anclaje. ¿Y por qué están los problemas más situados en la parte inferior? Porque no tienen ningún anclaje, no tienen nada que les aguante. Aquí arriba tenemos las costillas que van alrededor y vienen al esternón, a lo que es la parte anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen un gran anclaje y una armadura que no permite que se muevan tanto como aquí abajo. Aquí van, para que veamos el movimiento, pasa mucho este movimiento a medida que vamos caminando. Si además hacemos impacto, el impacto hace que se vayan hacia adelante y que se lateralicen, que se vayan de lado. Pues ¿qué pasa? Que sufren mucho más estos discos, muchísimo más, 2 y 3 veces más que en una parte dorsal, entre otras cosas por lo que acabo de comentar, porque aquí tenemos las costillas que fijan esta zona y no permiten que se mueva, pero aquí abajo mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que las posturas, cuando estamos delante de un ordenador o conduciendo o incluso viendo la tele en el sofá, lateralizamos el cuerpo y lo lateralizamos de manera de que, bueno, tenemos una posición llamada antiálgica. La posición llamada antiálgica es que si tenemos cualquier molestia en cualquier parte de esta lumbar, no vamos a estar inclinados hacia la parte que nos molesta, vamos a estar inclinados, inclinadas a la parte contraria a la que nos molesta. Eso se llama posición antiálgica. Y eso genera lo que es llamada una escoliosis. Generamos una curva por culpa de que tenemos una molestia en el lado, por ejemplo, esto sería visto, estamos viéndolo de frente, si tenemos una molestia en el lado derecho, voy a abrir ese lado, no voy a estar apoyado en ese lado derecho. Por ejemplo, simulando una hernia discal, una protusión, yo no voy a estar, si tengo un pinzamiento en ese lado, en esa pierna, no voy a estar inclinado hacia ese lado. Voy a estar compensando, abriéndolo y generando una curva hacia el lado contrario. Así que ya tengo una llamada escoliosis, porque esto es una escoliosis de tipo compensatoria, compensando una molestia que tengo en cualquiera de los lados. ¿Qué conclusión podemos llegar aquí a tener? Lo primero, no tener sobrepeso, hacer el ejercicio adecuado para toda esta zona, sobre todo los rectos abdominales van a parar aquí arriba y lo que van a hacer es levantar la pelvis, y si levantamos la pelvis con ese tono muscular, aquí detrás, si os fijáis, se abren las articulaciones y liberamos esos espacios que están comprimidos y ese nervio que tenemos pinzado se libera unos milímetros, dejamos de comprimir y dejamos de tener esa ciática gracias a la musculatura tonificada. A ver, preguntas.
¿Cómo puedes tonificar el cuello? Pues tienes en mi canal, si te pones en mi canal, puedes llegar a ver cómo tonificar el hombro. El hombro es muy importante tenerlo tonificado porque te llega el trapecio hasta aquí arriba y dejarás esa rigidez muscular. ¿Por qué te duelen las cervicales? Eso me gustaría a mí saber. Porque si tienes un tipo de desgaste articular, me tendrías que definir un poco y explicarme qué tipo de molestias tienes. Tonificar el cuello es el trapecio. El trapecio llega hasta aquí arriba por ambos lados. Luego la musculatura anterior no es tan importante, pero también lo es. Tienes que hacer ejercicios de trapecios. Los ejercicios de trapecios puedes hacerlos o bien con las manos aquí detrás y estirando hacia arriba la cabeza, y luego elevando y haciendo fuerza con gomas elásticas de estas de presión resistida, y haciendo ejercicios, pero tonificar el trapecio. Si vas al gimnasio, si no vas al gimnasio, pero tienes que tonificar los trapecios, que van directamente cogidos a las cervicales, a los hombros y a la parte posterior de las 7 vértebras cervicales. Y esto hace toda una fijación muscular que te verás en que el trapecio es el principal extensor de la cabeza, elevador del hombro. ¿Tu pregunta va relacionada por qué te molesta el cuello? Porque dices de tonificarlo, pero seguramente que tengas alguna molestia, ¿verdad? Luego, como os continuaba, de vez en cuando te levantas de la cama, por eso te lo pregunto, porque seguramente la posición que tienes durmiendo no puedes estar siempre hacia el mismo lado. Cuando estás siempre durmiendo hacia el mismo lado, si te fijas en mi cuello, tengo o bien comprimida la articulación, porque aquí no se estira nada, aquí se comprime, y en este lado sí que se estira. Tengo el trapecio todas las 6, 7, 8 horas que estés durmiendo estirado, y el músculo se enfada igual, para que lo entendamos, cuando lo tenemos muchas horas estirado, como cuando lo haces trabajar excesivamente. Así que la almohada, si te fijas dentro de mi canal, tengo un vídeo de la almohada que es muy importante y es muchas veces la principal de las causas que te molestan las cervicales. No puede ser ni muy fina ni muy gruesa la almohada. Fíjate bien que cuando tú estés estirado de lado, la cabeza no puede estar muy cerca de este hombro y tampoco muy alejada del otro. Tienes que tener más o menos la altura de la nariz en el esternón, en el pecho, en el esternón. Esta sería la referencia. Levantas un poco la cabeza y eso es lo que te falta de grosor en tu almohada. Yo siempre recomiendo, y sobre todo boca arriba, cuando estás boca arriba estirado, no puedes tener la barbilla muy separada. Si te miras de lado, te lo voy a enseñar aquí con la columna, si tú estás estirado de boca arriba, este serías tú con una almohada muy fina. ¿Ves aquí detrás? Estas articulaciones están comprimidas, están muy chafadas. Debes de tener lo que es la base del cráneo más levantada. ¿Y cuál es la referencia? Que más o menos la barbilla te quede a la altura, de tu pecho. No puedes estar ni muy cerrado, pero tampoco es bueno que tengas una almohada muy gruesa y que tengas la musculatura posterior del cuello muy estirada, porque entonces sobrecargas la musculatura y es cuando te levantas de la cama, y es cuando, si hubieras ido al gimnasio o hubieras hecho un gran esfuerzo, que no lo has hecho, simplemente has tenido la musculatura demasiado estirada.
Fíjate bien con esas cosas porque muchas veces es el motivo principal de esas cervicalgias, esas molestias en tu cuello, la mala postura durmiendo, sobre todo por la almohada. Pedro, tú no eres alumno mío, ¿no? Porque me suena tu apellido. Fijaros aquí otra vez. Las carillas articulares son, a ver si lo vemos bien aquí. Estas articulaciones chiquititas. Vale, gracias, Pedro. Estas carillas articulares son las que también se gastan porque tienen como un tapizado de como si fuera un jabón de lavarte las manos. Tiene una vida útil. Cuando tú tienes la llamada hiperlordosis, que tienes esto cerrado, comprimido, esas, aparte del disco, el disco que se machaca más por detrás y puedes provocar una hernia, las carillas articulares, que son estas pequeñas articulaciones que hay justo en estos espacios, en esas ranuras, esto que se separa, ahí dentro hay un tapizado articular. Eso es lo que se gasta y se destruye con la sobrepresión posterior. Sí, se están aplicando técnicas quirúrgicas que parece ser que están dando un resultado bastante bueno. Sí, por eso digo, porque hay complementos de lo que son células madre que hacen unas inyecciones y luego, bueno, pues hay multitud de inyecciones que parece que funcionan y otras, yo tengo pacientes que están incluso igual o peor, pero sí que es verdad que hay muchas infiltraciones, por ejemplo, que hay unos avances bastante importantes que funcionan y muy bien. Y llegados a este momento voy a dar una pausa al micro y al audio, me voy a colocar y vamos a hacer unas movilizaciones y unas tonificaciones que son 4 o 5 ejercicios que los podréis hacer por si tenéis dudas de cómo se tonifican estos músculos que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? En 2 o 3 minutos estoy con vosotros. Hasta ahora.
Ok, ya estoy por aquí. Mirad, si tenéis un pinzamiento en cualquiera de las lumbares, si tenéis un dolor radicular en la pierna o en las piernas, si tenemos en las dos piernas estas molestias, vamos a estirarnos, si en el caso de que fueran en las dos piernas, nos estiramos de boca arriba y nos cogemos las dos piernas y tiraremos hacia arriba. Y hacia arriba hacemos una movilización. Esta movilización sin rotación abrirá los espacios que acabamos de hablar y os acabo de enseñar. Y mantenemos esos 15, 20, 25 segundos para que se genere espacio y entre líquido ganaremos altura y dejaremos de pinzar ese llamado nervio ciático. Ahora bien, esos 15-20 segundos los haremos. La siguiente movilización, si tenemos una de las dos piernas con un dolor radicular lateral o posterior, dejaremos esa pierna que nos molesta arriba y nos colocaremos laterales. Y laterales totalmente. Dejaremos las manos, los brazos abiertos, la pierna de abajo flexionada, esta de arriba nos tiramos, nos acompañamos y hacemos este gesto. Y escucharemos algún clic aquí detrás. Esto es, repito, mi pierna derecha sería la que tendría mi ciática, mi molestia, mi dolor. Es la que cojo, levanto, flexiono y roto. Los brazos están para compensar esa rotación. Esto no estaría bien, debo de tener la parte superior mirando hacia arriba. Estiramos los brazos y rotamos y hacemos incluso estas movilizaciones. Y si escucháis un chasquido aquí detrás, sería completamente normal. Ahora, por ejemplo, si tuviera la ciática en el lado contrario, en mi pierna izquierda, dejaremos la pierna de abajo flexionada a 90 grados, nos estiraremos, tiraremos la pierna hacia allí, poco a poco, y sobre todo el glúteo tirado hacia atrás. La cadera tiene que ir hacia atrás. No podemos estar haciendo la movilización cerrando porque lo que queremos es abrir. Nos apoyamos aquí arriba, tiramos la mano y la otra mano apoyamos la cabeza e incluso volvemos a hacer esa rotación forzada. Y lo mismo, si escucháis algún chasquido aquí detrás, es un poco lo que buscamos. Ciática en mi pierna izquierda. Y ahora, estas dos movilizaciones serían las que os liberaría esa ciática. Y ahora vamos a tonificar lo que son los rectos abdominales. Y los rectos abdominales podemos hacerlos de una manera muy sencilla, que sería las piernas, nosotros nos estiramos y hacemos la que es llamada la V. Entonces, los brazos estirados tienen que llegar a flexionar el tronco, levantarlo un poco, los brazos levantarlos y las piernas estiradas más o menos a unos 40 grados. Bajo y subo. Bajo y subo. Esto unas 10 veces. Subirías y bajarías, pero simultáneo, Cuando los brazos suben, las piernas también. 10 veces, 3 más. Y ahora haremos lo que es la llamada la plancha. La plancha la podemos hacer y es un ejercicio que si tienes una ciática en tu pierna y es la llamada fase aguda, que tienes la pierna dormida, tienes un calambre, tienes como una sensación de calambre en toda la pierna, esta que vamos a hacer no la harás. Harás solo
la que hemos hecho al principio de flexionar, más lo que haremos después. Pero esta es uno de los ejercicios que sobre todo yo le digo a los pacientes que no lo hagan cuando tengan esas ciáticas. ¿Por qué? Porque el glúteo empieza a caer. Cuando tú no tienes tono abdominal suficiente, cae el músculo, cede la cadera y cierras los agujeros llamados de conjunción. Vuelves a pinzar el nervio ciático. ¿Por qué? Porque es este gesto, es este movimiento. Sería este y este. Entonces, cuando lo hago mal es esto. Aquí cierro. Tienes que tener la cadera arriba y ser consciente de que cuando la cadera empieza a caer, debes de parar rápido, no continuar, porque la cadera cae y vuelves a comprimir el nervio ciático. Hay que hacerlo los segundos que tu cuerpo te permita. La musculatura que tú tengas en ese momento será la que te permita estar pues 10, 15, 20 segundos. ¿De acuerdo? Y empezamos. Los pies, la punta de los pies, la cadera bien arriba, los brazos apoyados y la plancha aguantarás cada una, lo que aguante su cuerpo en aquel momento, tu musculatura como la tengas. 10 segundos más. Y aquí acabaría. Esto sería otra de las tonificaciones para tonificar el recto abdominal. Es el músculo que iba cogido por encima del pubis y a la cadera la coge y la levanta, que es lo que queremos. Ahora sería el otro movimiento. Esto ya es tonificación. Levantaremos un poco la punta de los pies y no podrán tocar al suelo. De manera de que con las piernas un poco levantadas aguantaremos el peso en el glúteo. Y con las manos cruzadas llegaremos a tocar un lado y el otro. Esto 10 veces, 10 dobles se llaman. 10 en cada lado. 6, 7, 8, 9 y 10. No podéis tocar con las piernas en el suelo. De esta manera activaremos los músculos de arriba a abajo. Sería activar toda la musculatura de los rectos abdominales, pero los llamados oblicuos. No solamente están los rectos, sino que también los oblicuos. Y ahora vamos a hacer lo que es la plancha lateral. La plancha lateral, os estiraréis laterales, las piernas estiradas, y los pies los podéis tener así, o apoyáis la cadera. Pero si apoyáis la cadera, debéis de levantar con la mano aquí, encima, y vais subiendo. Podemos hacerlo de esta manera o de la otra cara después. Levantas y bajas. Levantas y bajas. Y la otra manera es la más fuerte, la más resistida, que es elevar y aguantar sin moverte. Esos 10, 15, 20 segundos. Lo puedes hacer de las dos maneras. Ahora iremos a la otra, para que me veáis de frente también, que sería esto, puedo subir, bajar, incluso con la pierna apoyada, levanto y bajo. Esto sería más suave y más reforzado, aguantar ahí sin que caiga la cadera arriba. Unos 10, 15, 20 segundos. Y ahora sería trabajo glúteo. Los glúteos que hemos dicho que habían que tonificar. Haremos la típica sentadilla dinámica, que sería, para que me veáis de lado, sería esto y esto. Esta es la llamada sentadilla dinámica,
pero no puedes llevar la pelvis hacia adelante. Debes de tirar el glúteo hacia atrás y trabajar de cuádriceps. Esto y esto. 10, 15 veces y bajas y subes. Pongo de frente, las manos aquí, levantas y bajas. Bajas más o menos a esta altura. No hace falta bajar tanto, porque entonces la rodilla sufre, ni tampoco te quedes aquí, sino que casi a 90 grados. Y levantas, abajo y arriba. Esto 10, 15 veces. Puedes hacerla sentadilla estática, que buscas una pared y te aguantas a 90 grados. Te fijas en tus piernas que estén y tus rodillas a 90 grados y estás ahí 10, 15, 20 segundos. Si puedes aguantar un minuto hasta que notes que el cuádriceps, la musculatura de aquí está rígida. Bien. 10, 15, 20 segundos, lo que aguantes de más. Muy bien. Y ahora, momento que pongo esto aquí. Ok. Llegados hasta aquí, puedes hacer todos estos ejercicios, estas movilizaciones cada día, que no habrá ninguna complicación en hacerlos 5, 10 minutos. Semana que viene o la otra, máximo en 15 o 20 días, haré otro directo de cervicales. Y llegados hasta aquí, podemos decir que si te ha gustado, suscríbete y déjame algún comentario si tienes alguna duda y yo no dudaré en contestarte. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en 15, 20 días. Chao.